Se mofaban mientras él regresaba cojeando al poblado. Cicatrizado, sucio y apenas capaz de mantenerse en pie. Simplemente otro can derrotado, comentaban. Sin embargo, oculta tras esos ojos cansados había una remembranza que nadie estaba preparado para confrontar, y un secreto enterrado más profundamente de lo que nadie se atrevía a excavar. Lo que este K9 herido recordaba lo desvelaría todo. Y cuando la realidad afloró, ya no era el quien parecía débil. Esta narración es una de esas que perduran en el corazón. El viento poseía una cualidad mordaz esa mañana, del tipo que te hace llorar los ojos y te impulsa a dudar de todas las cosas. Más allá de la periferia del pueblo, donde el asfalto comienza a fracturarse y la pintura se desprende de las estructuras de ladrillo abandonadas, una figura apareció cojeando, un solitario pastor alemán, sus costillas aparentes bajo un pelaje escaso, una cicatriz recorriendo su flanco como una historia que nadie deseaba escuchar. Se posicionó en la cancela corroída de la antigua comisaría, un lugar desprovisto de compasión durante años, y simplemente esperó. Esa fue la totalidad de su acción. Simplemente se quedó allí, expectante. El agente García fue el primero en divisarlo. Soltó una carcajada, codeó a Pérez y anunció, mira. El fantasma de un antiguo perro policía ha venido a por sus fondos de jubilación. Compartieron una risa, arrojándole un trozo de un bocadillo frío, antes de sacar sus dispositivos móviles. Clic, clic. Otro vídeo cruel para sus redes sociales. El perro, sin embargo, no respondió. Ni aullidos, ni gruñidos, solo esos ojos, deslucidos, vidriosos e inmóviles, pero no vacíos. Estaban observando algo imperceptible para los demás, algo largamente oculto bajo capas de silencio y neblina. Al otro lado de la calzada, dentro de un garaje lúgubre lleno de componentes de vehículos rotos y el aroma a aceite rancio, Iván Herrera estaba apretando un tornillo, aunque su concentración se desviaba continuamente. Observaba al pastor a través de la entrada abierta de su garaje. Ese particular andar, esa expresión, esa renuencia a ceder incluso cuando su presencia era ignorada. Iván lo reconocía íntimamente. Uno no olvida fácilmente tal sufrimiento. Cojeó más cerca de la ventana, su propia herida de Afganistán pulsando con una familiar incomodidad, no una sensación física, sino algo más profundo, algo mutuo. El perro reapareció al día siguiente, y al día después. Consistentemente en el mismo lugar, invariablemente silencioso, los agentes comenzaron a sentir una creciente inquietud. Sus bromas se volvieron más forzadas, sus risas más abruptas. No podían comprender por qué persistía en regresar. No sabían cómo manejar algo que no podían humillar hasta hacerlo desaparecer. No estaba suplicando. No estaba desorientado. Estaba recordando. La cuarta noche, la precipitación adornaba las aceras como relucientes arroyos de plata. Los truenos reverberaban en la distancia, pero el pastor permanecía, empapado y temblando. Y cuando un rayo rasgó el cielo, su cuerpo se estremeció, pero no se movió, como si esperara a alguien que nunca se materializó. Esa noche, Iván hizo más que observar. Se aventuró afuera, permaneciendo con él bajo el aguacero. Un can y un hombre, ambos dañados de maneras que el mundo rara vez reconoce. Iván no pronunció palabras. Tampoco el perro. Sin embargo, un entendimiento tácito pasó entre ellos. Vieja angustia encontrándose con vieja angustia. Y ahí es donde comenzó. No con un rescate, no con una correa, sino simplemente con un individuo que finalmente determinó que algunos asuntos merecen ser recordados, incluso cuando todos los demás los consignan al olvido. Y mientras el pueblo continuaba su ritmo habitual, algo había regresado que lo detendría por completo. Algo sin voz, algo cicatrizado, algo que una vez llevó un nombre, Sombra. Y Sombra había regresado con una clara intención. El diluvio no cesó esa noche,
descendió a torrentes, azotando el pavimento como si intentara limpiar el pueblo de alguna fealdad arraigada. Iván permanecía en el umbral de su garaje, con los brazos cruzados, contemplando la calle. Las luces de seguridad ámbar de la comisaría parpadeaban, proyectando siluetas alargadas y fracturadas. Y precisamente allí, bajo ese zumbido monótono, yacía el pastor alemán. Empapado, inmóvil, su respiración superficial. Su cuerpo temblaba con cada ráfaga de viento. Sin embargo, no se retiró. No huyó. Simplemente permaneció, como si su propósito aún no se hubiera cumplido. Iván actuó sin deliberación. Sus pies se movieron hacia la calle instintivamente. Los agentes García y Pérez observaban desde los escalones, tazas de café en mano, aún riéndose entre dientes por alguna trivialidad. Iván se arrodilló junto al perro, notando la sangre que se había acumulado bajo su pata trasera, filtrándose en el lodo. El pelaje alrededor de la herida estaba pelmazado y despedía un leve olor a descomposición. Un ojo estaba hinchado casi por completo. Pero incluso entonces, Sombra levantó la vista. No con miedo, ni con pánico, sino con un sereno reconocimiento, como si hubiera estado anticipando la llegada de Iván. Tu servicio aquí ha terminado, declaró Iván, acunándolo en sus brazos. Ya has soportado suficiente. Desde detrás de él, uno de los agentes se mofó. En serio, esa criatura es una infección ambulante. Iván ni siquiera miró hacia atrás. Transportó al perro a su garaje, la lluvia cayendo de sus hombros como el peso del recuerdo. Dentro, colocó suavemente al pastor sobre un montón de paños limpios cerca del calentador. Recuperó su viejo botiquín de campaña, el mismo que había utilizado durante noches de apagón en Kandahar, y comenzó su trabajo. La herida era profunda pero no mortal. La limpió meticulosamente, pronunciando palabras tranquilizadoras que no había expresado en años, no desde la última ocasión en que había sostenido una vida tan frágil en sus manos. Sombra hizo una mueca una vez cuando el antiséptico tocó el tejido en carne viva, luego se quedó quieto. Iván trabajó en silencio, sus manos firmes, aunque sus pensamientos estaban en tumulto. El pelaje del perro, el patrón de sus cicatrices, su musculatura incluso en su estado atrofiado, algo en él era extrañamente familiar. Fue entonces cuando lo notó, apenas discernible bajo capas de mugre y desgaste, una placa sujeta al anillo metálico del collar. K9 Sombra. Murmuró el nombre inconscientemente, y el perro se crispó. Iván se quedó inmóvil. La atmósfera se aquietó. Repitió el nombre, esta vez más suavemente, más lentamente. Sombra. Y una vez más, una respuesta, un ligero movimiento en la mandíbula del perro, un destello de algo largamente dormido. Era incomprensible. Iván había conocido unidades K9 durante su servicio. Incluso había brindado atención médica a algunas después de incidentes con artefactos explosivos improvisados. Pero esto superaba toda creencia. Este perro no era simplemente un perro callejero cualquiera. Había sido entrenado, endurecido y puesto a prueba, pero aquí estaba, desplomado en un suelo, guiado únicamente por el instinto y recuerdos fragmentados que lo llevaban a casa. Iván miró la vieja fotografía en su escritorio, él mismo junto a dos guías y sus perros. Uno de los canes guardaba un parecido sorprendente con Sombra, la misma mirada, la misma complexión. Pero el rostro del guía se había erosionado con el tiempo, o quizás por algo más intencional. Iván lo sintió profundamente ahora. Esto no era una mera casualidad. Este perro había regresado con un propósito específico. E Iván, preparado o no, ahora estaba enredado en ello. Mientras la tormenta se intensificaba en la noche, Iván envolvió a Sombra en una manta térmica y se sentó a su lado. Dos soldados en silenciosa compañía, dos seres con pasados tan resonantes que ya no necesitaban palabras.
La mañana llegó con una dureza lenta. Iván no había dormido. El calentador producía un leve zumbido de fondo, mientras Sombra permanecía acurrucado en una bola compacta, su respiración un ritmo frágil, como un motor delicado esforzándose por seguir funcionando. Iván bebió café tibio, su mente repasando todo lo que había presenciado la noche anterior. Ya no había espacio para la coincidencia. El collar, el comportamiento, el tic al oír su nombre, Sombra poseía una historia conectada a algo largamente enterrado. E Iván no era el tipo de individuo que ignorara tales indicadores, particularmente no de uno que había luchado por regresar del abismo. A media mañana, Iván colocó cuidadosamente a Sombra en su camioneta y tomó un tortuoso camino secundario hacia la única persona en la que confiaba cuando las soluciones eran esquivas, la doctora Nuria Valverde. Era el tipo de veterinaria que no solo curaba animales, sino que también los comprendía. No hizo preguntas al ver a Iván llevar al perro herido a su clínica, simplemente despejó la mesa de examen y comenzó su trabajo. Sin embargo, en el instante en que escaneó en busca de un microchip y el dispositivo emitió un pitido, la situación se transformó. Iván, dijo, con voz queda, probablemente deberías echar un vistazo a esto. Inclinó la pantalla hacia él. El registro estaba obsoleto, desvinculado de cualquier base de datos pública. Mostraba un número de serie conectado a una unidad canina clasificada. Sin nombre, sin guía, simplemente el identificador, unidad 9, Sombra. Un nudo se formó en el estómago de Iván. Esta no era una unidad ordinaria, estaba asociada con una operación policial que había sido eliminada de los registros públicos hacía casi 10 años. Había oído rumores durante su estancia en el extranjero, algo sobre una operación encubierta fallida, un agente desaparecido, una investigación sellada, pero los detalles siempre eran escasos. Y ahora, la evidencia de ello sangraba en una mesa de examen en una tranquila clínica veterinaria. Mientras Nuria atendía las heridas, observó algo peculiar. Sombra tenía tejido cicatricial en la pata delantera donde evidentemente se había extraído una bala. No de una pelea de perros, ni de un accidente. Una extracción quirúrgica limpia. Alguien lo había tratado anteriormente, no con afecto, sino con prisa y probablemente, aprensión. En el viaje de regreso, Iván evitó la vía principal. Se desvió por el camino cubierto de maleza detrás de la comisaría, que conducía a un viejo cobertizo de mantenimiento poco visitado por la policía. Fue allí donde Sombra comenzó a despertar. Sus orejas parpadearon. Levantó la cabeza, olfateando el aire como si un recuerdo acabara de desprenderse de las profundidades mismas de la tierra. Iván detuvo la camioneta. Sombra desembarcó, con rigidez, vacilante, pero resueltamente. Cojeó hacia el cobertizo, lentamente al principio, luego con creciente velocidad, rodeando la madera en descomposición como si le susurrara. Emitió un solo ladrido, agudo, ronco, desesperado, y luego comenzó a cavar. Iván permaneció inmóvil. El perro no estaba desorientado. No estaba entrando en pánico. Estaba intentando desenterrar algo que sabía que residía allí. Una verdad. Quizás un recuerdo con garras. Algo había sucedido detrás de ese cobertizo. Algo que todos se habían esforzado por olvidar, pero Sombra no. Más tarde esa noche, Iván se sentó en su escritorio y sacó un sobre manila marcado como 2013. Recortes de periódicos locales. Era el año que lo había cambiado todo. Repasó los titulares hasta que uno lo detuvo en seco: agente David León, condecorado investigador de narcóticos, desaparecido tras operación encubierta interna. El departamento no ofrece comentarios. Debajo del artículo había una fotografía borrosa de León de pie junto a un pastor alemán. Sombra. Iván miró a los ojos del perro en la foto, luego se giró para mirar al can real que dormía junto a su banco de trabajo.
La misma cicatriz, la misma complexión, la misma furia reprimida oculta tras años de lealtad. Esto ya no se trataba simplemente de supervivencia. Sombra no había regresado porque estuviera perdido. Había regresado para recordar lo que todos los demás se habían esforzado por borrar de la memoria. Iván no podía desechar la imagen de aquel cobertizo, no por lo que había presenciado, sino por lo que Sombra había intuido. Esa reacción, tan abrupta, tan concentrada, no era arbitraria. Era memoria, algo profundo, algo incompleto. A la mañana siguiente, Iván regresó al lugar equipado con una palanqueta, una linterna y Sombra a su lado. El perro se movía sin prisa, su cojera más notable ahora, pero su determinación permanecía tan firme como siempre. Al llegar al cobertizo, Sombra no mostró vacilación. Rodeó el lateral, con las orejas erguidas, y comenzó a arañar las tablas del suelo como si hubiera realizado esta acción 1000 veces en sus ensueños. La madera crujió bajo las botas de Iván. Exhalaba olores a moho, pintura olvidada y algo más antiguo, como verdades ocultas. Iván levantó una de las tablas. Polvo y tierra salieron volando en cúmulos. Sombra ladró una vez, de forma aguda y urgente. Bajo el suelo, envuelta en capas de lona y plástico en descomposición, yacía una caja de hojalata oxidada. Iván la extrajo con cautela. Sus manos temblaban, no por aprensión, sino por una emoción que no había experimentado en años, indignación justiciera. Dentro de la caja había fotografías parcialmente incineradas, una insignia de tela manchada con lo que parecía ser sangre seca, una memoria USB de plata encerrada en plástico agrietado y una foto. Era una fotografía de grupo, 5 hombres de uniforme, abrazados, de pie ante un viejo vehículo de la comisaría. En la esquina estaba Sombra, más joven, sus músculos definidos, sus ojos fieros. A su lado había un hombre que Iván reconoció inmediatamente de la investigación de la noche anterior, el agente David León. La atmósfera alrededor de Iván se volvió pesada. Podía oír su propio pulso en sus oídos. Esto ya no era una hipótesis. Sombra no estaba simplemente de duelo. No estaba simplemente vagando. Había regresado porque una tarea había quedado inconclusa, algo oculto tan eficazmente que había tardado casi una década y la intuición de un perro en desenterrarlo una vez más. Iván comprendió que necesitaba actuar. Pero esto no era mera evidencia, era una bomba de verdad. En consecuencia, buscó a alguien que pudiera ayudarlo a procesar lo que había encontrado, la doctora Valverde. Cuando le presentó la caja de hojalata, su respuesta no fue de asombro, sino de profunda tristeza. Había oído susurros años atrás cuando colaboraba con los K9 de las fuerzas del orden, que ciertos agentes habían desaparecido durante operaciones especiales, que no todos los perros regresaban sin cambios y que algunos nunca debían regresar en absoluto. Examinó la memoria USB y la insignia con manos enguantadas, luego miró a Iván, su voz imbuida de una gravedad para la que ninguna formación médica podría haberla preparado. ¿Te das cuenta? Si sigues adelante con esto, no solo estás buscando respuestas. Estás desenterrando algo que las autoridades pretendían mantener enterrado. Iván no vaciló. También Sombra. Mientras tanto, de vuelta en la comisaría, el agente García había observado la camioneta de Iván aparcada cerca del cobertizo esa mañana. Se lo comunicó al comisario Mendoza, quien ofreció una sonrisa demasiado delgada para ser creíble. Solo está husmeando, probablemente por aburrimiento. Pero tan pronto como García se marchó, la expresión de Mendoza cambió. Levantó el teléfono, marcó deliberadamente y pronunció una sola frase antes de desconectar: «Tenemos un perro callejero que ha encontrado el camino de regreso». Esa noche, Sombra no durmió. Se posicionó cerca de la puerta principal de Iván, vigilante, concentrado, protegiendo algo más que una simple vivienda, algo mucho mayor. Y al otro lado del pueblo,
las luces de la antigua comisaría parpadearon una vez más, esta vez acompañadas del lento crujido de una puerta que había permanecido sin abrir durante años. Algo se acercaba, el tipo de verdad que ninguna insignia podía ocultar. Iván tampoco encontró descanso esa noche. El significado de la caja de hojalata, la fotografía medio carbonizada, la insignia, todo yacía sobre la mesa de su cocina como una herida expuesta. Sombra permanecía acurrucado junto a la puerta, observando cada sonido exterior con ojos que rara vez parpadeaban ya. No había ladrado desde su visita al cobertizo, no había necesidad. Fuera lo que fuese esto, trascendía las órdenes o el instinto. Era profundamente personal. A la mañana siguiente, Iván tomó una decisión. Condujo directamente a la comisaría, no por el callejón trasero, no discretamente. Aparcó ostentosamente en la entrada principal, con audacia, intencionadamente. Un mecánico con botas de trabajo y una vieja chaqueta militar. Llevando una caja de pruebas envuelta en una toalla raída. En el instante en que entró, la atmósfera cambió palpablemente. El agente Pérez levantó la vista de su escritorio, un destello de reconocimiento en sus ojos, luego miró hacia la oficina del comisario como si las propias paredes tuvieran oídos. «Necesito hablar con Mendoza», declaró Iván inequívocamente. Pérez permaneció inmóvil por un momento, luego, sin pronunciar palabra, caminó hacia la parte trasera y abrió ligeramente la puerta. Segundos después, apareció el comisario Mendoza, sonrisas y un firme apretón de manos, como un político hábil en fingir la sinceridad justa para ser persuasivo. «Vaya, Herrera, he oído que has estado investigando viejos espectros. ¿Qué te trae por aquí?» Iván colocó la caja sobre el mostrador sin ninguna fanfarria y lo miró directamente a los ojos. «Sabes perfectamente lo que es esto». La sonrisa de Mendoza vaciló, casi imperceptiblemente. «Eso es todo un hallazgo de tu garaje. Esa es la placa del agente León. Su sangre. Su fotografía. ¿Y ese perro que descansa en mi casa? Ese es Sombra. La misma unidad K9 que ustedes afirmaron que se escapó». Mendoza no reaccionó visiblemente, pero la luz en su mirada cambió, solo una fracción, pero suficiente para validar todo lo que Iván ya sospechaba. Luego, como un prestidigitador revelando una carta, la expresión de Mendoza se suavizó. «Iván, permíteme ofrecerte un consejo. Algunas narrativas es mejor dejarlas sin contar, particularmente aquellas que han costado a buenos hombres sus carreras o sus vidas». Iván no ofreció respuesta. Se giró, salió y no miró hacia atrás. Pero estaba seguro de una cosa, Mendoza ocultaba algo. Y Sombra, de alguna manera, recordaba que era. Más tarde esa noche, Iván llegó a casa y encontró a Sombra paseándose, no como un perro que necesita salir, sino como un soldado en alerta máxima. Esa misma intensidad primigenia había regresado. Iván salió al porche, abrió una cerveza y observó la carretera. Algo no encajaba. Y su intuición era correcta. A medianoche, un incendio iluminó el cielo desde la parte trasera de su propiedad. Iván corrió a través del patio solo para presenciarlo, el viejo cobertizo envuelto en llamas. Ni tormenta eléctrica, ni accidente, ni coincidencia. Los bomberos tardaron 30 minutos en llegar, tiempo suficiente para que la mayor parte de la posible evidencia fuera incinerada. Iván observaba desde la distancia, los puños apretados, la mandíbula tensa. Sombra se sentó a su lado, silencioso una vez más, mirando como si ya hubiera visto esta obra antes, como si el fuego fuera simplemente otro guión escrito sobre recuerdos que no podía articular. Al día siguiente, Iván se reunió con la doctora Valverde en el pueblo y le reveló todo. Le mostró los restos de la placa, la memoria USB, ahora deformada por el calor, y las fotografías. Ella escuchó, con los ojos muy abiertos y una intensidad silenciosa,
luego susurró, «¿Necesitas ver esto?». Lo condujo a un archivador en la parte trasera de su clínica y extrajo una carpeta etiquetada como «Traslados K9 retirados». Dentro había documentos, de hacía años, que detallaban cada perro policía que había evaluado antes de su reasignación. El nombre de Sombra no aparecía, ni una sola mención. Nunca fue dado de baja oficialmente, afirmó ella. No lo retiraron. Lo enterraron. Abruptamente, la verdad encajó como una trampa tendida. Sombra no había regresado buscando consuelo. No había vuelto a casa por confusión. Había venido a completar la misión que nadie le había permitido terminar. Y ahora, esa misión se había vuelto personal porque quienquiera que estuviera manipulando los acontecimientos desde las sombras acababa de encender un fuego en la propiedad del hombre equivocado. Y el perro que habían abandonado. Lo recordaba todo. Por la mañana, las cenizas del cobertizo incinerado se habían asentado, pero la inquietud en el pecho de Iván persistía. Fuera lo que fuese por lo que Sombra había regresado, alguien claramente deseaba que permaneciera olvidado. Aquel incendio no era una advertencia, era un intento de silenciar. Sin embargo, habían juzgado críticamente mal algo. Sombra no era simplemente un perro callejero al que pudieran acobardar, estaba entrenado, endurecido y diseñado para sobrevivir. E Iván, él no era precisamente el tipo de individuo que cediera a la intimidación, especialmente no de aquellos que usaban uniformes para ocultar la corrupción debajo. Sombra también había cambiado. No solo se estaba recuperando, estaba recordando. Esa tarde, Iván intentó algo, una práctica de su pasado. Chasqueó la lengua 2 veces, luego hizo un gesto con la mano que había empleado durante operaciones conjuntas con unidades K9 en el ejército. Para su asombro, Sombra reaccionó de inmediato, poniéndose en guardia como si la memoria muscular hubiera reavivado algo profundo dentro de él. Iván emitió otra orden, agacharse bajo, avance silencioso. Sombra lo ejecutó impecablemente. Sin reticencia, sin vacilación. La comprensión golpeó con la fuerza de una locomotora, este perro nunca había dejado de ser un soldado. No había olvidado nada. Simplemente había estado esperando a alguien que se comunicara en su idioma una vez más. Iván consultó con la doctora Valverde esa noche, ambos reunidos alrededor de su escritorio, examinando meticulosamente cada fragmento superviviente de la caja carbonizada. Un objeto había resistido casi por completo, un documento de traslado parcialmente conservado que llevaba un nombre y una dirección, información de contacto del familiar más cercano, Laura León, hermana del agente David León, el hombre que todos habían olvidado, el hombre que Sombra no. Sin un momento de demora, Iván partió. Una modesta casa de campo se alzaba en el límite del condado, envuelta por hierba alta y carillones de viento que cantaban como recuerdos lejanos. Laura abrió la puerta en silencio, pero sus ojos se agrandaron en el instante en que vio a Sombra en el asiento del copiloto. Las lágrimas brotaron antes de que se pudiera intercambiar una sola palabra. Sombra desembarcó de la camioneta por su cuenta, lentamente, con firmeza, con determinación. Laura se arrodilló mientras él se acercaba, extendiendo la mano como para abrazar a un fantasma. Sombra olfateó su mano una vez, luego presionó tiernamente su cabeza contra su pecho. Ella lloró suavemente, sus dedos recorriendo su pelaje como lo había hecho innumerables veces anteriormente. La recordaba, cada matiz, cada aroma. Dentro de la vivienda, fotografías adornaban la repisa de la chimenea, el agente León sonriendo, su brazo alrededor de Sombra, certificados de entrenamiento, condecoraciones. Escondida detrás de un marco fracturado había una pequeña memoria USB que Laura había guardado durante años. Mi hermano me la dio una semana antes de desaparecer, susurró. Me dijo que la ocultara. Dijo que si algo sucedía alguna vez, alguien vendría. Alguien que entendiera al perro.
Iván insertó la memoria en el anticuado portátil de Laura. La pantalla se iluminó. Comenzó un vídeo, granulado, de baja resolución, pero lo suficientemente nítido como para inquietarlos profundamente a ambos. León aparecía en cámara, visiblemente agitado. Si estás viendo esto, comenzó, entonces no lo logré. Procedió a detallar la operación, una redada encubierta sobre agentes corruptos y dinero de drogas desaparecido. Mencionó nombres. Mencionó al comisario Mendoza. Descubrieron que estaba grabando todo. Tenían la intención de eliminarme y abandonar al perro en el bosque, pero Sombra lo sabía. Intentó detenerlos, recibió una bala por mí. Lo envié lejos, sangrando y desorientado, y recé a Dios para que sobreviviera. Iván se reclinó en su silla, con la garganta seca. Laura aferró el portátil como si contuviera el último pulso de su hermano. Y Sombra yacía a sus pies, su cola moviéndose lánguidamente, como si el peso que había soportado durante años finalmente hubiera comenzado a aliviarse. Pero la tempestad aún no había terminado. Porque ahora Iván poseía el eslabón crucial, la verdad, la confesión, la razón por la que Sombra había regresado. No solo había sobrevivido esa noche, ambos lo habían hecho. Y estaban decididos a completar lo que León había iniciado. El portátil permaneció en silencio, la pantalla mostrando las últimas palabras de León. Cuídalo, él recuerda. Iván y Laura lo contemplaban, una gravedad en la atmósfera que incluso el tiempo parecía dudar en perturbar. Sombra yacía acurrucado a los pies de Laura, no durmiendo, sino vigilante, poseyendo la calma de los soldados que comprenden que su próximo movimiento es inminente. Iván se reclinó, exhaló y expresó lo que ambos estaban contemplando: llevamos esto a las autoridades estatales, y lo hacemos de inmediato. La estrategia no era intrincada, pero tampoco carecía de riesgo. Laura duplicó el vídeo en una memoria USB y creó copias de seguridad. Iván contactó a un viejo conocido, Marcos López, un especialista en ciberforense convertido en defensor de denunciantes, el tipo de individuo que operaba fuera de la red convencional y sabía que entidades gubernamentales estaban demasiado comprometidas para confiar en ellas. Marcos accedió a un encuentro a mitad de camino en una apartada cafetería cerca de la Ruta 71. No solo era más seguro, era astuto. Sombra viajaba en el asiento trasero, alerta una vez más, la cola quieta, los ojos fijos en la carretera. Era como si reconociera este tramo particular de la autopista, como si cada kilómetro registrado en el cuentakilómetros lo acercara a una conclusión definitiva. Y así fue. Se encontraron con Marcos mientras el sol descendía, bañando las colinas en tonos dorados y violetas amoratados. Marcos parecía más joven de lo que Iván recordaba, o quizás simplemente menos marcado por el arrepentimiento. Echó un vistazo a la grabación y se quedó muy quieto. «Puedo mejorar el audio», declaró Marcos. «Estabilizar el vídeo. Poner esto ante las personas adecuadas». «Pero Iván, esto destruirá carreras». «¿Estás seguro de que estás preparado para eso?» Iván no titubeó. «Se lo debemos. A ambos». Marcos entregó una memoria de respaldo, su mano rozando brevemente la de Iván mientras murmuraba: «Entonces necesitas localizar todos los fragmentos». Apostaría cualquier cosa que León ocultó más. Esa misma noche, Iván regresó a casa, inquieto, una energía recorriéndolo como electricidad estática. Paseó por la sala de estar hasta que Sombra de repente se puso alerta y marchó, hacia el rincón más alejado de la casa. Iván lo siguió. El perro se detuvo ante una polvorienta estantería que no se había movido en años. Sin dudarlo, Sombra comenzó a arañar el rodapié. Iván lo movió. Oculta detrás había una pequeña baldosa suelta, y detrás de la baldosa, una vieja caja de municiones de metal. Dentro no había dinero ni armamento, sino algo mucho más peligroso,
una segunda memoria USB, un mensaje manuscrito y una fotografía manchada de sangre. León y Sombra juntos, de pie ante un armario de pruebas. En el reverso, un número, 7-14-3, un código, una fecha, una ubicación. Los ojos de Iván recorrieron la nota: si me borran, Sombra no olvidará. Guiará a alguien hasta aquí. Si estás leyendo esto, no te detengas. Este pueblo merece la verdad. Ese era el quid de la cuestión. Iván sabía cuál era su próximo curso de acción. Al amanecer, Iván, Laura y Sombra regresaron a los restos del cobertizo quemado. Sombra olfateó el suelo como si todavía resonara con él. Luego comenzó a cavar, no con frenesí, sino con precisión metódica. Iván se unió a él, retirando capas de tierra carbonizada hasta que sus dedos hicieron contacto con metal. Otra caja, sellada herméticamente. Dentro había una memoria USB, viejos informes policiales, fotografías de dinero marcado, etiquetas de pruebas y la pieza final del rompecabezas, un archivo de vídeo designado 7-14-3. Iván insertó la memoria en el portátil de Laura, allí mismo al aire libre. La pantalla cobró vida. Esto no era una confesión, era una prueba irrefutable. Una grabación de vigilancia completa, una operación encubierta con audio. Agentes riendo mientras desviaban fondos incautados a una bolsa de lona oculta. Un agente se inclinó hacia el encuadre, el comisario Mendoza. Iván se reclinó, una tempestad rugiendo en su pecho. El perro a su lado permanecía inmóvil, las orejas erguidas, como si la verdad finalmente tuviera una forma tangible una vez más. Poseían lo que necesitaban, y el mundo estaba a punto de escucharlo. El archivo de vídeo no solo se reprodujo, explotó. A las pocas horas de que Iván lo transmitiera a Marcos, se desató un torbellino. Investigadores estatales descendieron sobre el pueblo, sin previo aviso y con discernimiento. La evidencia que Marcos había limpiado y ensamblado meticulosamente era irrefutable. Individuos que una vez llevaron insignias ahora estaban atrapados por el mismo sistema de justicia que habían pervertido. El comisario Mendoza fue relevado de sus funciones esa misma noche. El departamento que se había mofado de un perro herido ahora se encontraba despojado de su silencio protector, sus secretos expuestos a la plena luz del día para que todos los presenciaran. Sin embargo, la justicia no es invariablemente vociferante. Ocasionalmente, se manifiesta como una tranquila asamblea popular ante un juzgado. Iván se encontraba en su centro, su camisa limpia pulcramente ajustada, sus manos temblando ligeramente, no por aprensión, sino por el puro peso de todo lo que había culminado en este instante. A su lado, Sombra estaba sentado con un arnés K9 completo, no para intimidar, sino como señal de honor. La alcaldesa, una mujer que una vez había desestimado casualmente a Sombra como una molestia, ahora se acercó al micrófono con dedos visiblemente temblorosos. Hoy, reconocemos no solo un fallo en el liderazgo, sino una victoria de la lealtad. Este pueblo fue preservado por un alma que no puede hablar, pero que nunca dejó de transmitir la verdad. Iván dio un paso adelante cuando lo llamaron por su nombre. La asamblea cayó en un profundo silencio. Miró al pastor a su lado, luego a los cientos reunidos, civiles, agentes, periodistas y rostros desconocidos atraídos por la saga que se desarrollaba. Su voz tembló, pero perseveró. Este perro, comenzó, no regresó buscando venganza. Regresó por alguien que estaba perdido. Por un compañero al que nunca dejó de esperar. Por la verdad, por la resolución, por la paz. Sombra no solo recordó lo que sucedió, soportó su peso. Cada paso, cada cicatriz, cada noche de insomnio. Hizo una pausa, tragando con dificultad. No regresaste roto, dijo, dirigiéndose al pastor. Regresaste valiente. No siguió ningún aplauso, solo una profunda quietud,
el tipo que significa verdadera escucha, no mera audición, el tipo que se asienta profundamente en el ser de uno. Más tarde esa noche, de vuelta en la residencia de Iván, Sombra yacía sobre su alfombra preferida cerca de la chimenea. Iván lo observaba dormir, un sueño profundo y sin problemas, el tipo de reposo que llega solo después de soportar una tempestad durante años y finalmente dejarla. Las semanas se convirtieron en meses. El pueblo se reparó gradualmente, las narrativas se transformaron y las especulaciones en voz baja sobre encubrimientos cedieron a discusiones sobre reformas. Sombra se convirtió en un nombre familiar para los niños, una lección impartida a los agentes, un crudo recordatorio de lo que ocurre cuando la lealtad perdura más allá del engaño. Luego, una mañana, algo novedoso se materializó cerca de las ruinas del cobertizo incinerado. Ni gran ceremonia, ni corte de cinta, solo una estatua de bronce de un pastor alemán, su mirada fija en el horizonte. En su placa, apenas 12 palabras, por aquellos que fueron silenciados y aquellos que ladraron más fuerte. La gente lo frecuenta ahora. Algunos dejan flores, otros simplemente se sientan a contemplar. Y cada noche, justo cuando el sol se pone tras los árboles, el aire transporta una resonancia familiar, un ladrido corto y firme. Y de alguna manera, todos entienden que Sombra sigue vigilando.